Listo. Buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a esta cápsula del comprobante fiscal digital versión 3.3. Sean ustedes bienvenidos y gracias a Concilio nuevamente por esta invitación. Y pues bueno, vamos a dar inicio a este tema. Número 1, las preguntas, vamos a tener una sesión de preguntas al final para que vayan apuntando las dudas que vayan surgiendo durante el desarrollo del tema y al final estaremos dando contestación. Entonces, iniciamos. Para empezar, vamos a hablar acerca del complemento de pagos en esta ocasión. Y para eso necesitamos recurrir otra vez nuevamente al marco jurídico. El marco jurídico nos dice que en los comprobantes fiscales existen dos tipos de requisitos. Los fiscales, contenidos en el artículo 29A de Código, y los técnicos en el anexo 20 3.3 o 3.2, según corresponda a la versión del comprobante que estén emitiendo. El artículo 29 nos habla también de los requisitos que debemos de cumplir antes, durante y al finalizar la emisión de un comprobante fiscal. Le explico. El artículo 29 en su fracción primera nos dice que debemos de contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente. Esto con la finalidad de poder tramitar ante la página del SAT el segundo requisito, que es el certificado para el uso de los sellos digitales. Con estos dos requisitos previos, ahora sí, en un sistema de facturación, vamos a cumplir con los siguientes dos. La fracción tercera nos dice que debemos de cumplir con los requisitos en materia del artículo 29A de Código, que en este caso son los requisitos fiscales. Pero en la fracción 6, que sería el siguiente requisito, es cumplir con las especificaciones que en materia de informática determina el SAT mediante reglas de carácter general, es decir, el anexo 20 y complementos que el SAT publique a través de la página del SAT. Una vez que se cumplen con estos dos tipos de requisitos, tanto los fiscales y los técnicos, durante la emisión del comprobante, para poder concluir con la obligación hay que remitir al SAT o al PAC el comprobante antes de su expedición para que el PAC o el SAT lleve a cabo su respectiva validación y no lo regrese el comprobante ya una vez timbrado. Una vez ya concluido este proceso, cumplimos con el último requisito, que es entregar o poner a disposición del cliente el archivo electrónico XML del comprobante fiscal digital. Como pueden observar en estos requisitos, la fracción 6 nos habla de especificaciones en materia de informática. Entonces, son dos tipos de requisitos que debemos de cumplir, los fiscales y los técnicos. En este caso, el artículo 83 del Código señala que son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad. En este caso, la fracción 7 nos dice el no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por Internet o expedirlos sin que cumplan los requisitos señalados en este código. A este contexto, es importante enfatizar que los comprobantes fiscales en el artículo 29 nos dice que por los ingresos que obtengamos o por los actos o actividades que realicemos, así como por las retenciones que efectuemos, estamos obligados a emitir un CFDI. En este caso, el Código Fiscal de la Federación en su artículo 29A, fracción 7, inciso C, nos señala que, inciso B, nos señala que por cada pago posterior que se realice al momento de efectuar la operación, estamos obligados a emitir el comprobante fiscal por la parcialidad. ¿De acuerdo? Dicho comprobante se va a emitir de acuerdo a las reglas de carácter general que el SAT disponga y publique en la miscelánea fiscal. Al respecto, la regla 27135 nos habla de este nuevo comprobante de pago o denominado recibo electrónico de pago. En este caso nos dice el artículo 84 del Código que será sancionado la persona que cometa las infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad. En la fracción 4, inciso A, nos dice que la multa por no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes o emitir comprobantes sin requisitos fiscales es de 13,570 pesos a 77,580 pesos. Adicionalmente, el SAT podrá llevar a cabo la clausura preventiva del establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días por no emitir, no entregar, no poner a disposición o emitir comprobantes sin requisitos fiscales. Esto hago mención porque de repente hay una muy baja cultura en México a nivel nacional por la emisión de comprobantes de dichas parcialidades. Muchos contribuyentes no emiten este tipo de comprobante porque temen que el SAT presuma que es otro ingreso acumulable. En los cursos que hemos impartido aquí en IDET Concilium, siempre hemos hecho énfasis en que si el comprobante de las parcialidades que corresponde a la versión 3.2 se emiten correctamente, se llenan debidamente,
no tiene el SAT por qué presumir que es otro ingreso, dado que el mismo comprobante por sí solo habla y señala al SAT que no es un ingreso, sino que es una parcialidad recibida. Entonces, vamos a dar a continuación los requisitos de la versión 3.2 de las parcialidades y luego vamos a ver cómo este comprobante de parcialidades cambia y ahora se llama recibo electrónico de pagos. Como queda sentado en esta diapositiva, el no emitir este comprobante nos podría traer como consecuencia las multas señaladas en la diapositiva e inclusive la clausura preventiva del establecimiento. Cosa que a las empresas sería, la clausura sería una situación muy lamentable porque podría ocasionar bastantes pérdidas. En este caso, para poder deducir también, el artículo 27 de la propia ley de renta nos establece en su fracción tercera que uno de los requisitos de las deducciones es que las deducciones estén amparadas en un comprobante fiscal. Y en este caso, como lo comentamos también, en esta denominada regla de oro por su servidor, es el antepenúltimo párrafo del artículo 29 del Código que nos habla de los requisitos fiscales. Una vez que nos relaciona cada uno de ellos, termina diciendo que las cantidades que estén amparadas en un comprobante fiscal que no reúna algún requisito de los establecidos en el artículo 29, que son los requisitos fiscales y técnicos, y de los del 29A, que son exclusivamente los técnicos, del Código según sea el caso, o cuando los datos contenidos en los comprobantes se plasmen de forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, nos dice que no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente para efectos de IVA o de renta, según corresponda. Entonces, tenemos que tener muy presentes esto, que para poder deducir una operación que se pague en parcialidades, es necesario contar con el comprobante, tanto de la operación total como de cada una de las parcialidades que se reciban por parte del proveedor posteriores al momento de la realización de la operación. ¿De acuerdo? En este caso, la sanción para quien le dé efectos fiscales a un comprobante que no reúne algún requisito, según el artículo 109 del Código, se sancionará con las mismas penas del delito de defraudación fiscal. Es decir, el darle efectos fiscales a un comprobante digital cuando no reúne algún requisito del 29 o 29 del Código, se sancionará con privación de la libertad de 3 meses a 2 años de prisión cuando el monto defraudado no exceda de 1.540.000 pesos y de 2 a 5 años de prisión cuando el monto defraudado supere dicha cantidad, pero esté por debajo de los 2.310.000 pesos. Asimismo, con prisión de 3 a 9 años de prisión cuando el monto defraudado supere la cantidad de 2.310.000 pesos. Obviamente esto es el plan B de la autoridad porque previamente, si en la detección de esta infracción o comisión del delito, lo que hace la autoridad es reclasificar esos gastos que estamos deduciendo a través de un comprobante que no reúne algún requisito y nos determina las diferencias a pagar del impuesto omitido, así como sus accesorios y su respectiva multa. Si el contribuyente no paga, entonces es el plan B, lo de la privación de la libertad del representante legal o del propio empresario. Dicho esto, los comprobantes fiscales en materia de requisitos técnicos, en la regla 2718 nos establece la obligación de incorporar ciertos complementos que permitan a ciertos contribuyentes, tanto de sectores como actividades específicas, adicionar o incorporar requisitos fiscales en los CFDIs que se expidan. Dichos complementos, el SAT en esta misma regla nos señala que serán de uso obligatorio para los contribuyentes que les aplique pasados 30 días naturales contados a partir de su publicación en dicha página. Hay que bajar la aplicación. Complementos que en este caso existen varios complementos. El del tema de comento es el de comprobante de pagos. Dicho comprobante se publicó el día 5 de diciembre del 2016 y en su uso obligatorio es a partir del 1 de julio, opcional, perdón, del 1 de julio de este año y de forma obligatoria hasta el 1 de diciembre del 2017. Okay. En una cápsula anterior nos preguntaron acerca de si había una posible prórroga para poder prorrogar la entrada en vigor de este comprobante 3.3 y les comentaba que recientemente, la semana pasada, un funcionario del SAT hizo una declaración y sacaron un comunicado en el cual dejan en claro que no va a haber una segunda prórroga para la entrada en vigor de este comprobante. Es decir, el 1 de diciembre la autoridad tiene como plan que invariablemente todos los contribuyentes tendremos que emitir comprobantes en la versión 3.3 y por lo tanto este complemento de pagos también será obligatorio para los contribuyentes. ¿Qué es un complemento en este caso? Lo que estamos viendo aquí en pantalla es un comprobante de un CFDI.
el cual se divide en varios nodos. Nodos es un grupo de información que en el anexo 20 el SAT la va clasificando. Lo que vamos a hacer es que el último nodo, el que se encuentra en la parte inferior, que se llama timbre fiscal, se separa de lo que es el comprobante técnicamente para darle cabida a lo que es el complemento, en este caso, de pagos. Es un solo comprobante fiscal, no es un documento adicional, es un solo comprobante al cual se le adiciona información en específico. Otro comprobante muy conocido es el de nóminas. El comprobante que se emite cuando se paga una nómina es un comprobante de tipo egresos, al cual se le incorpora el complemento de nóminas, que en una posterior, futura, a lo mejor cápsula, hablaremos acerca de este comprobante fiscal. En este caso, el comprobante de parcialidades, su fundamento legal está en el artículo 29A, fracción 7, inciso B, que señala la letra: cuando la contraprestación no se paga en una sola exhibición, es decir, en parcialidades, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice. Cuando hablamos del momento en que se realice, nos tenemos que remitir a lo que es el Código Civil Federal, donde nos habla en el artículo 22, 40 y algo, no recuerdo exactamente el artículo, pero nos habla del momento de que se perfecciona un contrato en este caso. Y nos dice que invariablemente cuando se conozca cosa y precio, aunque el primero no se entregue y el segundo no se pague, es el momento en que se perfecciona una operación o se formaliza. Entonces, en este caso, cuando conocemos cosa y precio, y en este caso no se paga en una sola exhibición, es decir, se va a pagar en parcialidades, nuestra obligación, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, es emitir un comprobante por el valor total de la operación en ese momento. Y luego nos dice que por cada, y la obligación señalará que estamos obligados a expedir otro comprobante fiscal por cada uno de los pagos que se reciban posteriormente al momento en que se formaliza la operación, y estos se van a emitir en términos que establezca el SAT mediante reglas de carácter general. Es decir, por cada pago que yo reciba posteriormente, tendré que hacer un CFDI adicional para reflejar que estoy cobrando esas cantidades. Como lo observan, el Código Fiscal de la Federación establece esto como un requisito fiscal. No es una opción para el contribuyente. Es obligatorio que por cada pago que tú recibas parcial, tendrás que emitir otro comprobante fiscal. En la práctica y la costumbre, los contribuyentes no emiten este tipo de comprobantes. Es una problemática y el SAT obviamente tiene conocimiento de esto, y por eso es que cambia el esquema del comprobante de la parcialidad, ahora denominado recibo electrónico de pagos. ¿De acuerdo? Continuando con la redacción del Código Fiscal de la Federación, nos dice que cada uno de estos comprobantes que se emitan deberán de señalar el folio del CFDI emitido por el total de la operación, es decir, hacer referencia al comprobante que da origen a esta parcialidad, señalando además el valor total de la operación plasmado en el comprobante original, así como el monto de los impuestos retenidos y de los impuestos trasladados desglosados por cada una de las tasas de los impuestos correspondientes. Es así entonces que el proceder o el deber ser es de la siguiente manera. Si en este momento se realiza una operación, porque conocemos costo y precio, nuestra obligación es emitir el comprobante fiscal en ese momento. Si este documento no va a ser pagado en una sola exhibición, entonces cada pago que se reciba posteriormente, tendremos la obligación de emitir un comprobante fiscal denominado pago de parcialidad. Y en este caso, el ejemplo señala que se pactó a 3 parcialidades. Se recibe el pago parcial de una tercera parte, se emite el comprobante fiscal correspondiente de dicha parcialidad. Cuando me realicen un segundo pago, ahora vuelvo a hacer otro comprobante de la parcialidad, y así, al terminar el pago total del comprobante, se emitirán cada uno de ellos. En unos cursos que hemos impartido aquí en IRED Concilium, ha salido la inquietud de que estos comprobantes, si se acumulan o si el SAT presumirá que es otro ingreso acumulable, y yo les digo precisamente que si se emite correctamente este documento, el SAT no tiene por qué presumir que es otro ingreso. Tampoco hay que cancelar el anterior, o después de los pagos hay que cancelar los pagos, los comprobantes de los pagos parciales. Los 4 comprobantes en este ejemplo se quedan vigentes y activos, y para efectos de renta vamos a acumular el ingreso de las personas morales desde el momento en que se expide el comprobante por el valor total de la operación. Y en cada una de las parcialidades lo único que vamos a hacer es trasladar el impuesto que se haya trasladado, llámese IVA o IEPS. Para efectos de la persona física, el ingreso se dará también en cada una de las parcialidades, así como el traslado de los impuestos, dado que estamos hablando de flujo efectivo. Otro ejemplo más claro sería el siguiente.
Si en este momento se emite un comprobante, digamos el 1 de enero del 2017, por un concepto de X cantidad de piso cerámico, y este caso tiene un valor total de la operación de 15,000 pesos masiva, tenemos que indicar en este caso al momento de que se timbre el comprobante el método de pago, que en este caso podría ser o pago en una sola exhibición, que es las opciones que nos da el anexo 20, o la parcialidad X de total de parcialidades pagadas, de las cuales estas dos leyendas, la que aplicaría de acuerdo a la promesa de mi cliente, que es que me lo va a pagar en 30 días en una sola exhibición, pues entonces tendría que poner que el pago fue una sola exhibición. De hecho, todos los comprobantes fiscales que se emitan, ya sean porque van a ser pagados o fueron pagados en una sola exhibición o van a ser pagados en parcialidades, se tiene que poner pago en una sola exhibición siempre y cuando sea el comprobante 3.2, ¿de acuerdo? En este caso, al finalizar el plazo de que se le entregó al cliente, que se compromete el cliente a pagar de los 30 días, nada más me trae 5,000 pesos, entonces me ubico en el supuesto del artículo 29, fracción 7, inciso B, donde dice que cuando no se pague en una sola exhibición el comprobante, estaremos obligados a emitir otro comprobante fiscal, en este caso, el de parcialidades. Y aquí es donde se utiliza la leyenda parcialidad pagada 1 del número total de parcialidades. Aquí lo tendría que preguntar a mi cliente en cuántas parcialidades me lo va a pagar, a lo cual él me dice que la siguiente semana me lo termina de pagar y por lo tanto sería la parcialidad 1 de 2, ¿de acuerdo? Este comprobante obviamente es el de pago en parcialidades y este tiene una fecha de emisión que es cuando recibo el pago. El concepto ya no va a tener que ver la relación del piso que vendimos o de la mercancía, sino que es un pago parcial de un CFDI, haciendo referencia, como lo dice el código, al folio fiscal original que da origen a este pago, es decir, el comprobante, el folio fiscal del comprobante, llamémosle madre, así como la fecha y el importe total del comprobante que le da origen a este pago. Este comprobante se va a emitir por los 5,000 pesos que cobramos, ya incluyendo los impuestos trasladados, en el cual, como les comentaba, en el primero vamos a tener una acumulación de impuestos para efectos de renta, los 15,000 pesos tratándose de una persona moral. Y en el segundo comprobante de la parcialidad solamente vamos a trasladar los 690 pesos de IVA que cobramos de dicha parcialidad. Obviamente este comprobante también es un comprobante de ingresos al día de hoy en el comprobante 3.2, el cual también se tiene que timbrar. Y aquí, como les comento, el comprobante por sí solo ya está hablando acerca de que este no es un ingreso. Aquí estamos diciéndole al SAT en el comprobante que esta es una de las dos parcialidades que voy a cobrar de un comprobante en el cual debía haber acumulado para efectos de renta. Les comento que estos comprobantes, si se llena correctamente, no tiene por qué el SAT presumir que es otro ingreso, dado que para estos datos del folio, la fecha y el importe de los comprobantes, del comprobante que se emitió originalmente, hay un atributo para cada uno de ellos. En este caso se llama folio fiscal original, en el cual nos dice que tratándose de pago en parcialidades, este será el atributo para señalar cuál es el folio del comprobante que nos están pagando al día de hoy, así como otro que se llama fecha del folio fiscal original y por último el monto folio fiscal original. Así como están estos atributos es donde se llenan y con esto el SAT identifica plenamente que este comprobante que se emitió no es un comprobante de ingresos el cual se deba de acumular, sino que la acumulación ya se dio desde el primer documento emitido. Entonces, este es el comprobante de parcialidades según la versión 3.2, ¿de acuerdo? Este documento viene a sufrir una transformación a partir del 1 de julio de manera opcional, pero de manera obligatoria a partir del 1 de diciembre de 2017 será su uso obligatorio. Y ahora se le llama comprobante de recibo electrónico de pagos, el cual va a contener un complemento de pagos que se publicó, como les comentaba, el día 5 de diciembre del año pasado, y su uso obligatorio, bueno, opcionales, como lo señala la diapositiva, el 1 de julio, y de obligatorio 1 de diciembre, y al parecer no va a haber prórroga. En este caso, la regla 27135 nos habla acerca de esta obligación de expedir el comprobante. Acuérdense que el código dice que el SAT, mediante reglas de carácter general, nos señalará los requisitos y la forma de emitir este comprobante. Y aquí tienen la regla. Y nos dice que cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición, vuelvo a insistir, cuando sean parcialidades, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que ésta se realice. A ese documento vamos a llamarle documento madre. Y posteriormente se expedirá un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban, en el que se va a señalar 0 pesos en el campo total, sin registrar dato alguno en los campos método de pago y forma de pago. Muchas veces cuando explico esto en los cursos de Debt Concilium,
surge una duda de que si se supone que es un comprobante donde estamos cobrando una parcialidad, entonces ¿por qué tenemos que poner 0 pesos en el campo total del comprobante? Les explico. El comprobante como tal, en el concepto, como lo vamos a señalar en el siguiente diapositiva, cuando el comprobante es tipo de pago, la P significa un comprobante de pago, en el concepto que vamos a señalar en el comprobante, deberá señalar la clave producto o servicio de lo que está, de acuerdo al catálogo de productos o servicios que vimos en la cápsula anterior. Estamos obligados a señalar esta clave, 84111506, que corresponde a servicios de facturación. Esto, como lo pueden ver en el título de diapositiva, se trata de una regla de validación al CFDI. Es decir, no es una opción, es obligatorio. En caso contrario de que no cumplamos con estos requisitos tal cual al pie de la letra de acuerdo al anexo 20, el comprobante no será timbrado por el PAC. Entonces, esta clave se tiene que programar directamente para que se genere automáticamente, así como la cantidad 1, en clave de unidad, que es un dato también obligatorio, debemos señalar que es ACT, que corresponde a una actividad, y descripción pago, así como el valor unitario 0 y el importe 0. Estos datos del concepto se totalizan en el comprobante en 0 y la cantidad que estamos cobrando se va a plasmar en dicho complemento de pagos, no quedando registrado así en el comprobante como tal un ingreso. Esa es la intención del SAT, de que el contribuyente no tenga esa incertidumbre de que si el SAT lo va a considerar también como un ingreso o no. En este caso, el comprobante sale totalizado en 0. Esto que estoy plasmando no es algo que a nosotros como contadores nos deba preocupar de llenar correctamente estos datos. Nuestro programador o nuestro proveedor de servicios de facturación, esto ya lo va a traer por default programado para que nosotros nada más capturemos la información correspondiente al pago y al documento que nos están pagando. En este caso, lo que la regla dice es lo siguiente, de manera gráfica. Mi obligación es emitir un comprobante fiscal y del cual, si no me lo han pagado, en este caso en la versión 3.3, el tipo de comprobante va a ser 1 de I, que corresponde al ingreso. La forma de pago, la regla 27132, publicada el día 18 de julio, señala que la forma de pago será 99, es decir, por definir, de acuerdo al catálogo de formas de pago del anexo 20, publicado precisamente el día 5 de diciembre del 2016. El método de pago es PPD, pago parcial o diferido. Como regla que nosotros tenemos que validar es que cuando el método de pago sea PPD, está casado con el forma de pago 99, es decir, no podemos señalar PPD como método de pago y otra forma de pago, porque sería incongruente. Lo que estaríamos diciendo es lo siguiente, que el método de pago es un pago diferido o en parcialidades, el cual se realizó con cheque, con transferencia, con efectivo, que es incongruente. Se supone que el PPD es porque el comprobante no fue pagado desde el momento de su emisión y por lo tanto el pago está por definirse en un futuro. Entonces, esta es una regla que tenemos que tener presente, es que el PPD siempre va amarrado o casado con la clave 99 de la forma de pago. Si el cliente posteriormente a la emisión del comprobante me hace un pago, en este caso con cheque, mi obligación es hacer un comprobante de dicha parcialidad. Nada más que hablando de la versión 3.3, tendrá que ser un comprobante de pago, como lo indico aquí, con la clave P de pago, y el comprobante, el importe total tendrá que ser de 0 pesos, como lo indica la regla 27135, al cual a este comprobante le incorporaremos el complemento para pagos, el cual va a contener tanto la forma de pago como me lo pagaron, que fue con un cheque nominativo en este ejemplo, y el importe del pago que me realizaron, en este caso 2,000 pesos. Así se ve muy sencillo el llenado de este complemento, pero no lo es para nada. La regla continúa diciendo que si el pago se aplicará proporcionalmente a todos los conceptos integrados en el comprobante por el valor total de la operación. En este caso, si tuviéramos varios conceptos en el comprobante fiscal y en dichos conceptos a lo mejor tuviéramos ingresos grabados y otros exentos, pues entonces lo que la regla pretende es que cuando paguemos parcialmente, vamos a trasladar los impuestos en forma proporcional a los conceptos grabados o exentos, según corresponda, evitando con ello una, asimetría fiscal, de tal forma de que el cliente no va a poder acreditar más allá de impuestos de los que el proveedor traslade.
¿De acuerdo? En este caso, habría esa simetría. El cliente se va a poder acreditar solamente lo que el proveedor traslade en forma proporcional. La regla continúa diciendo que los contribuyentes que al momento de expedir un comprobante no reciban el pago de la contraprestación, es decir, porque hubo una especie de crédito, porque el pago va a ser posterior, porque el pago va a ser en parcialidades, deberemos utilizar el mismo mecanismo contenido en la presente regla para reflejar el pago con el importe total de la operación. Es decir, cuando utilicemos el método de pago PPD, que es pago en parcialidades o diferido, tendremos que emitir otro comprobante fiscal, cosa que al día de hoy no estamos obligados en la versión 3.2, pero ahora por el valor total de la operación. Explico. Si al día de hoy yo emito un comprobante fiscal, volvemos al mismo ejemplo de los 10,000 pesos y le di crédito a mi cliente o simplemente no me lo pagó en ese momento, tengo que señalar el método de pago PPD y la forma de pago 99. La cual, cuando mi cliente me pague, en este caso, la totalidad del comprobante, en la versión 3.2 lo único que hacemos nosotros es dar las gracias, porque no estamos obligados a emitir otro comprobante. Pero bajo la versión 3.3 sí estamos obligados a emitir otro comprobante de pago por el importe total, como lo señalamos, 0 pesos, al cual le vamos a incorporar el complemento, en el cual vamos a indicar cómo me pagó el cliente y cuánto me pagó. En este caso, el pago total del comprobante. Esto conlleva a que todos los contribuyentes que emitimos un comprobante y le damos, digamos, de alguna manera un crédito a nuestro cliente y este nos lo paga en una sola exhibición, se duplica automáticamente nuestro proceso de facturación. Si antes una empresa hace 100 comprobantes al mes, ahora van a ser 200. Si hacen 10,000, van a ser 20,000. En una pregunta que me hicieron en la cápsula anterior, hablando de del producto-servicio, de la clave de producto-servicio, me preguntaron que si el SAT está consciente de la carga administrativa que esto conlleva a las empresas. La respuesta fue que sí lo sabe y que esa clave de producto-servicio realmente es uno de los menores males que vamos a tener con ese comprobante, de las cargas administrativas. Realmente la carga administrativa la vamos a tener a través de este documento. Así como se ve el complemento que ejemplifico aquí, se ve sencillo. La realidad es que no lo es para nada. En este caso, vamos a ejemplificar qué es la información que contiene este complemento. El complemento se compone de 3 nodos o grupos de información. El primero se le conoce pagos en plural, el cual únicamente es para indicar la versión del comprobante de pagos, del complemento, perdón, y en este caso sería la versión 1.1. El segundo complemento el nodo, perdón, se llama pago en singular. Y aquí es donde empiezan los dolores de cabeza para los contribuyentes. Porque primero vamos a indicar la fecha en que se realizó el pago, indicando año, mes, día, hora, minuto y segundo preciso en que nos hicieron el pago. Pero el momento preciso de hora, minuto y segundo corresponde únicamente cuando el pago sea bancarizado en el momento. Es decir, una transferencia electrónica de fondos, un SPAY, una tarjeta de crédito o de débito, queda el momento preciso en los registros bancarios de a qué hora, minuto y segundo se realizó el pago. Si el pago se realiza con un instrumento no bancarizado o el cheque en esa excepción, quedamos que, de acuerdo al anexo 20 y al complemento de pagos, debemos señalar que el pago se realizó a las 12 horas del día, sin importar si fue antes o después. Es decir, si me dieron efectivo, registro las 12 horas del día. Si me pagaron con un cheque y aunque me lo hayan depositado en la cuenta bancaria, tengo que registrar las 12 horas del día. Si me pagaron especie, permuta, compensación, cualquier otra forma de pago, las 12 horas del día. Pero si el pago queda registrado la hora, minuto y segundo preciso en que me pagaron, entonces tenemos que señalar hora, minuto y segundo. Adicionalmente a esto, vamos a señalar la forma en que me realizaron el pago. En este caso, una transferencia electrónica de fondos señalado 03. La moneda con la que me pagaron, que en este caso sería nacional. Y si es nacional, este siguiente atributo, que es tipo de cambio, sería opcional. Si lo ponemos es un peso, y si la moneda es extranjera, el atributo tipo de cambio sería obligatorio, señalando el tipo de cambio en el cual se pactó la operación. El monto de la transferencia, en este caso 20,000 pesos, y además el número de la operación. Este número de operación es solamente para señalar cuando el pago sea bancarizado. Es decir, si me pagaste con una transferencia electrónica de fondos, el número de la operación, el número de rastreo, el número de referencia. Si me pagaste con un cheque, el número de cheque, pero no los últimos 4 dígitos, es el número completo. Si me pagaste con una tarjeta de crédito, el número de la tarjeta, o de débito, según corresponda. En el caso de pagos bancarizados,
tengo que indicar adicionalmente el RFC del banco de mi cliente, del cual salieron los recursos. Es decir, no voy a señalar el nombre del banco, sino el RFC del banco. En este caso, Banamex. De ahí salieron los recursos de mi cliente. En el caso de que la cuenta esté en el extranjero, entonces sí señalo el nombre del banco en el extranjero. Y la cuenta bancaria ordenante, los 18 dígitos de la clave bancaria de referencia. Ahora, ¿a dónde los recursos se fueron? A mi banco en Banorte y por lo tanto señalo el RFC de mi banco Banorte. ¿Y a qué cuenta se fue? Mi clave bancaria de 18 dígitos. ¿De acuerdo? Aquí no acaba el asunto. Sigue otro tipo de requisito que se llama tipo de cadena de pago. En este caso, la clave es fija y es 01 para indicar que el pago fue un SPAY. Es decir, a partir de este momento, estos requisitos que voy a señalar solamente son obligatorios cuando mi cliente me pague a través de un SPAY como instrumento. Me va a pedir también el certificado de pago, la cadena de pago y el sello de pago. Muchas personas me preguntan, oye, ¿qué son estos datos? Bueno, estos datos, como les comento, son exclusivamente de un SPAY. Si el pago se realiza mediante una transferencia electrónica de fondos, que se llama TEF, o un cheque, una tarjeta de crédito, no es aplicable a estos requisitos. Solamente cuando sea un SPAY. Y entonces, para poder explicar qué son estos datos, tendríamos que irnos a esta página del Banco de México. En este lugar, en el mini sitio, se llama Comprobante Electrónico de Pago, por sus siglas se llama CEP. Vamos a capturar cuándo se realizó la transferencia, la clave de rastreo, en este caso la capturamos en este espacio, y de qué banco y a qué banco se fue el dinero, opcionalmente la cuenta beneficiaria y el importe del pago. Capturamos esta captcha en el último requisito y le decimos descargar. Al descargar nos va a arrojar esta página dos documentos, bueno, uno en dos versiones. Uno es la representación impresa del comprobante electrónico de pago, el cual contiene, como pueden observar, los datos de la fecha de transferencia, la hora, minuto y segundo en que quedó aplicado, el banco emisor, el nombre del pagador, en este caso el cliente, la clave bancaria de donde salieron los recursos, el RFC no lo capturé, pero aquí también aparecería si lo captura el pagador, el banco al que se fue el dinero, en este caso Banorte, el nombre del receptor, en este caso la tarjeta la tarjeta de la clave bancaria, el RFC del receptor, el concepto y el importe y el IVA. Al final aparecen el número de referencia y la clave de rastreo, mismas que vamos a plasmar en el comprobante. En la parte inferior, en esta parte que estamos señalando, aparece lo que es el número de serie del certificado de pago, así como la cadena original del pago y el sello digital del pago. A estos son los datos que se refiere el comprobante electrónico de pago. Estos datos, como les comenté, puede darnos dos documentos. Este que es la representación impresa o este que está aquí que es un XML del comprobante electrónico de pagos. No importa de dónde los tome el programador del sistema o el que va a emitir el comprobante, ya sea del XML o del PDF, pero se tienen que plasmar en esta parte del comprobante de pagos. Solo cuando, repito, cuando se trate de un SPAY. ¿De acuerdo? Aquí no termina todo el problema. Seguimos con la tercera parte, que en este caso se llama documento relacionado. Tenemos que indicarle al SAT, en este comprobante, qué documento me está pagando mi cliente. Con estos 20,000 pesos de la transferencia, qué documento me está pagando, y para ello indicamos el UID, que vienen siendo los 36 dígitos del comprobante fiscal digital. También la serie en caso de que existiera y el folio administrativo que le asignamos a dicho comprobante. La moneda con la que se emitió el comprobante, en este caso nacional, y el tipo de cambio con las mismas reglas de la parte superior. El método de pago siempre tiene que ser PPD, porque si ponemos PUE, entonces sería una incongruencia. ¿Por qué? Porque al decir que el comprobante fue pagado en una sola expedición, no tendría razón de estar emitiendo este comprobante porque ya está pagado. Entonces, por lo tanto, solamente tiene que haber aquí comprobantes en los cuales se haya plasmado que el comprobante fue pago parcial o diferido. La número de parcialidad que nos están pagando, lo bueno de esto, dentro de todo lo malo, es que aquí no tenemos que señalar el número de parcialidad del total de parcialidades. Es decir, aquí nada más vamos a indicar si es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y así sucesivamente. Otra carga administrativa es que ahora del documento que me esté pagando mi cliente, supongamos que tiene un valor de 150,000 pesos masiva, menos retenciones, el valor total del comprobante son 158,000 pesos. Por lo tanto, hay que indicarlo en este atributo que se llama importe del saldo anterior.
señalamos, como en este caso es la primera parcialidad, lo que nos debía el cliente es el valor total del comprobante, los 158,000 pesos. Y tenemos que indicar cuánto es el pago que le vamos a aplicar a este documento en particular. Vamos a hacerlo ahora sí que cuadradito y son los mismos 20,000 pesos que me pagó en la transferencia. Y por último indicamos el importe del saldo insoluto después del pago. Es decir, 158 menos 20 nos dan 138,000 pesos. Mismos 138,000 pesos que se van a convertir en el saldo anterior cuando estemos hablando de la segunda parcialidad y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Todos estos datos que están aquí son los que se plasman en el complemento de pagos. ¿De acuerdo? Y solamente los que vimos aquí señalados en el SPEI cuando sea un pago referenciado en SPEI. ¿Ok? Ahora, la regla continúa diciendo que para efectos de la emisión del CFDI con el complemento para recepción de pagos, podrá emitirse un solo CFDI por cada pago recibido por parte del cliente o uno por todos los pagos recibidos del mismo periodo de un mes del mismo cliente que nos está pagando. Es decir, si el cliente me hizo 10 pagos, 5 transferencias y 5 cheques, entonces puedo hacer una de dos cosas. Un comprobante por cada pago, es decir, 10 comprobantes, o uno solo de todos los pagos del mismo mes, siempre y cuando correspondan al mismo receptor del comprobante, ¿de acuerdo? Mismo cliente. Es decir, me regreso en la diapositiva anterior. En este caso, todos estos datos que están aquí, hasta aquí de la flechita, de la segunda flechita negra que está en su monitor, en su parte izquierda superior, hasta donde termina la llave, en caso de una transferencia, se repetirán por cada una de las transferencias o cheques recibidos con los datos, obviamente, de cada uno de los pagos recibidos. Se puede, estos atributos, este nodo, se puede repetir por cada pago que se reciba, ¿de acuerdo? No tiene un límite. Pueden ser 2, pueden ser 5, puede ser uno solo o pueden ser 100, ¿de acuerdo? En el caso de que nos estén pagando con 5 métodos de pago, 5 transferencias y 5 cheques, digamos 30 comprobantes, entonces estos datos del documento que me están pagando, también es posible que señalemos uno por uno todos y cada uno de los documentos que me están pagando con una transferencia o con 10 transferencias o con 5 cheques, no importa. Se relacionan todos los pagos, ¿de acuerdo? Ahora, como la opción puede ser que emitamos un solo comprobante, llamémosle global, por todos los pagos del cliente, entonces la siguiente incógnita sería ¿cuándo tengo que emitir este comprobante? Y de acuerdo al segundo párrafo de esta diapositiva, nos dice que el CFDI con el complemento para recepción de pagos deberá emitirse a más tardar el día 10º natural del mes inmediato siguiente. Es decir, como este comprobante de pagos es obligatorio a partir de diciembre, entonces todos los pagos que el cliente haya realizado a partir de diciembre, tendremos que emitirlo a más tardar el día 10 de enero, el comprobante respectivo de todos los pagos recibidos en diciembre. Y el 10 de febrero de todos los de enero y así sucesivamente, a más tardar. Aquí hago hincapié en una situación. ¿Se acuerdan que les comenté que el no reunir algún requisito ocasiona la no deducibilidad del comprobante fiscal o de las cantidades amparadas en los comprobantes? Bueno, el problema que vemos aquí es que mi proveedor, al momento en que yo le pague alguna transferencia o cheque de una operación que se realizó previamente y del cual tengo el comprobante, entonces él tiene la obligación de emitirme este documento y en el plazo señalado en la dicha disposición. Si mi proveedor no lo emite o lo emite tarde, esto trae como consecuencia que mi operación, el valor total del documento madre, entonces no será deducible. ¿De acuerdo? El artículo 25 de la Ley de Renta establece, nos señala textualmente que el contribuyente podrá llevar a cabo las siguientes deducciones y nos enumera las deducciones que un contribuyente puede deducir. Nos habla de los gastos, de las deducciones, de los cuentos, bonificaciones sobre ventas, de las inversiones, costo de venta, gastos netos, etc. Ese podrán, dice el contribuyente podrá, realmente no es una opción. Yo lo veo más bien como un reto. Es decir, el contribuyente, si puede, si es capaz de deducir, lo podrá hacer. Porque realmente es un reto al día de hoy poder deducir un gasto, una erogación, una inversión, un costo, por la cantidad de requisitos que con ello conlleva, tanto del 27 como de los requisitos de la contabilidad, requisitos de los comprobantes, etc. Entonces, este es uno más de esos requisitos para poder deducir una operación. El problema no termina aquí. Dice en este caso que está prohibido cancelar comprobantes que ya estén pagados.
Es decir, cuando ya se cuente con al menos un CFDI que incorpore complemento para pagos que acrediten que la contraprestación ha sido total o parcialmente pagada, el CFDI emitido por el total de la operación, en este caso el documento madre, no podrá ser objeto de cancelación. Y la regla continúa diciendo que las correcciones que tenemos que hacer debemos realizarlas mediante la emisión de un CFDI de egresos por concepto de devolución, descuentos o bonificaciones. Esto realmente es una carga adicional que tiene un impacto fiscal hacia los contribuyentes, personas morales, porque si yo me equivoqué en algún concepto en el comprobante fiscal, no significa que mi cliente me tenga que devolver las mercancías o tengo que hacerle un descuento o tengo que hacer una bonificación del dinero ya pagado. Sin embargo, estos conceptos como tal, el artículo 25 antes citado, señala en su primera fracción que las deducciones que podemos hacer son las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre ventas. Por lo tanto, este comprobante se convierte en una deducción que para las personas morales solamente es aplicable en la declaración anual del ejercicio. Lo que conlleva a lo siguiente. Si yo hago un comprobante fiscal en este momento, el 375, y me lo pagan posteriormente, mi obligación es emitir un comprobante de pago, en este caso el número 50, haciendo referencia a que el pago está siendo aplicado a la factura 375. Vamos a complicar este asunto con otro pago que me haga el cliente, el número 55, haciendo la misma referencia que el pago fue aplicado a la factura 375. Si en este momento alguna de las partes, cliente, proveedor, se da cuenta que el comprobante madre tiene un error, entonces este comprobante, como lo dice la regla, no podrá ser objeto de cancelaciones. Según la regla, tendremos que emitir un comprobante de egresos, que en este caso es la nota de crédito, número 15, y este atributo que aparece en la parte inferior del comprobante se llama CFR relacionado. Es para indicar uno de los 7 supuestos que el SAT contempla en el catálogo de CFR relacionado o de tipo de relación, el cual indica que esta nota de crédito está aplicada a la factura 375, con lo que la factura 375 contablemente quedará saldada. El problema es que esta nota de crédito, como dice la regla, tendrá que ser emitida por devolución, descuento o bonificación. Mismos que, como les comentaba, va a ser una deducción, pero el problema del comprobante 375 no se ha corregido. Tengo que emitir otro comprobante fiscal, en este caso va a ser el 403, y el CFDI relacionado me va a servir aquí para indicar que el comprobante 403 está sustituyendo al 375. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver, tengo dos comprobantes de ingresos, el 375, el 403, los cuales voy a tener que pagar el impuesto correspondiente de ambos documentos. Y en la declaración anual, poder aplicar mi nota de crédito para disminuir un gasto y poder en un momento dado tener un saldo a favor del pago que realicé por la doble acumulación del mismo comprobante, de la misma operación en dos comprobantes. ¿De acuerdo? Aquí me preguntan, oye, Víctor, ¿y qué pasa con los comprobantes de pago, el número 50 y 55, que ahora tienen un error? Porque al principio se emitieron correctamente, pero ahora resulta que los pagos deben de estar aplicados al comprobante 403. Y en este caso nos dice la regla, por lo que respecta a la emisión del CFDI con el complemento para pagos, cuando en el comprobante existan errores, este podrá cancelarse siempre que se sustituya por otro con los datos correctos. Es decir, si yo recibí una transferencia electrónica de fondos a mi cuenta bancaria y por alguna razón el comprobante que emití por dicho pago tiene algún error, dice el SAT, este sí lo puedes cancelar. Nada más que lo que no puedes hacer es desaparecer de tu estado de cuenta bancario la transferencia que tú recibiste. Por lo tanto, estás obligado a hacer otro comprobante fiscal por los datos correctos, haciendo referencia a la transferencia que recibiste. Por lo tanto, es que no puedes cancelarlo y hacer como que nada ocurrió, porque en tu estado de cuenta quedó registro de un ingreso por un pago de algo. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo ejemplificaríamos de la siguiente manera. Ya tengo estos comprobantes y por lo tanto, como les comentaba, el documento número 50 ahora tiene un error. Y este sí se puede cancelar. Nada más que para poderlo cancelar, como dice la disposición, hay que emitir otro con los datos correctos. Este documento es el 62, el cual el dato correcto es que ahora está aplicado a la factura 403 y está sustituyendo al número 50 para tener todo bien amarradito. Obviamente el segundo documento, el 55, también se debe de cancelar y emitir el siguiente, que será el 63, haciendo las mismas referencias, que se sustituye al 55 y que está aplicado al 403. Aquí, como pueden observar, un error de 3 documentos que se habían emitido originalmente se convirtió en 7 documentos. Mismos
que de acuerdo a la contabilidad electrónica, tenemos que relacionar en cada una de las pólizas que dé origen al registro de cada uno de los comprobantes. Y eso obviamente trae una carga administrativa también, no nada más en la emisión del comprobante, sino en el registro contable de cada uno de estos documentos emitidos. ¿De acuerdo? En este caso es una breve introducción realmente al proceso de emisión del comprobante de pagos, los cuales estamos impartiendo cursos aquí en Concilium, donde abordamos todos los cambios del comprobante 3.3 y los cuales me permito hacerles la atenta invitación a que se suscriban a estos cursos o inclusive a nuestras maestrías de impuestos que inician en octubre del 2017. Abrimos una sesión ahorita de preguntas y respuestas, las cuales nos van a hacer favor aquí de pasar al aire y que con mucho gusto daremos atención a las dudas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias al expositor Víctor Ochoa. Así es, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Jesús Alberto, te saludamos con gusto. Jesús pregunta, si se emite el CFDI y el pago me lo hacen el mismo día por el cliente, pero no en el momento que se generó el CFDI, ¿debo generar un complemento de pago o se puede poner como un QE? Ok, en este caso, técnicamente la obligación es señalar que el comprobante cuando tú lo emitiste no te lo pagaron, por lo tanto, tu obligación en el método de pago tendría que ser PPD, ¿de acuerdo? Y el PPD va casado invariablemente con el complemento de pagos. Recordemos que en algunas ocasiones podremos simular que el pago fue antes, es decir, si alguien llega y me da un cheque de un comprobante que yo emití en la mañana, vamos a pensar, en la mañana realizo una operación y entonces el proveedor me va a facturar. Y me pregunta, ¿cómo me vas a pagar? Y le digo, en la tarde, mañana, con un cheque. Entonces, el proveedor puede decir que el comprobante fue pagado con un cheque antes de la emisión, porque no va a quedar fecha cierta de cuándo recibí el cheque en mi mano. ¿De acuerdo? Lo recomendable, por mi parte, sería que el comprobante se emita hasta que el cheque quede depositado en la cuenta bancaria y quede en firme, porque de otra manera vamos a tener ahí cierta discrepancia, porque yo tengo emitido un comprobante, quizás en el caso de que el cheque rebote por falta de fondos. Imagínense, yo tengo un comprobante emitido, el cual dice que fue cobrado con cheque antes o durante la emisión del comprobante. Y resulta ser que cuando deposito el cheque bota. Entonces el SAT va a decir, bueno, tú cobraste, cuando realmente, de acuerdo a la ley del IVA, no he trasladado el IVA, el impuesto. Entonces hay una discrepancia entre lo que el SAT cree que ya cobré y trasladé contra lo que realmente estoy obligado a pagar. Entonces, como recomendación, si tú no has cobrado, no le pongas al comprobante que fue pagado en una solicitud. Tienes que ponerle PPD. Y por lo tanto, cuando tú tengas un comprobante PPD, entonces cada pago que te realicen posterior tendrás que emitir un CFDI. Técnicamente, si te pagan el mismo día, pero después, tendrás que emitir otro comprobante fiscal. Excelente, muchas gracias. Seguimos recibiendo las preguntas. Muchas gracias, seguimos recibiendo las preguntas de Ana Ramos. Saludos, Ana Ramos. Pregunta, los CFDI que se generen antes del 1 de diciembre en versión 2.3, pero que se paguen después del 1 de diciembre, cuando ya es obligatoria la versión 3.3, 3.2, bueno, creo que se refería a 3.2, es obligatorio hacer complemento para recepción de pagos, aunque el documento madre se haya hecho con 3.2. No, no es obligatorio. De hecho, el comprobante fiscal, si se emite, por ejemplo, yo ahorita te facturo con la versión 3.2 y te doy crédito y tú me empiezas a pagar en diciembre, de acuerdo a la guía del llenado de dicho documento, yo tendré que seguir emitiendo comprobantes de parcialidades en la versión 3.2. ¿De acuerdo? Eso va a seguir siendo así. Cuando el documento madre sea una versión 3.2, los pagos parciales tendrán que ser 3.2. Solamente vamos a utilizar este comprobante de manera obligatoria a partir de que el comprobante madre sea un 3.3 y me lo paguen en parcialidades o de forma diferida a partir de diciembre del 2017. Correcto. Saludamos a Claudia Mesola. Pregunta, si un proveedor me emitió una factura ya 3.3, ¿está obligado a generar complemento de pago? Ok. Si es una pago en parcialidad, no está obligado en el 3.3, pero sí en la versión 3.2, en el comprobante de parcialidades. Eso también lo dice la misma guía del llenado del comprobante.
Si el pago fue en una sola exhibición, pero diferido, entonces no estamos obligados durante este periodo de 1 de julio al 30 de noviembre a emitir dicho comprobante de pago por el pago diferido. Solo que el pago se realiza a partir de diciembre, entonces sí. Ok, y pues agradecemos a Jesús Alberto por las aportaciones que nos hace aquí a través del chat. De nueva cuenta pregunta, si el cliente me paga en un solo pago varios CFDIs emitidos en un crédito a una semana, ¿debo hacer un complemento pago por cada CFDI que me hayan pagado? Es una opción sí, o hacer uno solo por todos los pagos que te hizo el mismo cliente durante el mes. Es una opción, tú decides. Ahora sí que hay que valorar las cargas administrativas. Si tú tienes la capacidad de hacer uno por uno y así te facilita, excelente. Pero si el cliente te pagó varios y para ti es más fácil hacer uno solo mensual, lo que tú quieras, es una opción. Correcto. Con esto concluimos las preguntas que tenemos aquí en el chat. Les recordamos que seguimos recibiendo estas dudas y como nuestro moderador indica en el chat, se responden a través de los correos electrónicos. También les recordamos que en Consilium la maestría en impuestos comienza en octubre del 2017. Las inscripciones ya están abiertas. Ok, también los invito a que nos acompañen en los cursos de comprobantes fiscales que estamos impartiendo en las distintas sedes de Consilium, aquí en Mérida, en Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Campeche, Puebla, Culiacán, ¿qué otra? Veracruz, ¿de acuerdo? Y también contamos con cursos in company, entonces, si ustedes gustan, lo requieren, estamos a sus órdenes, para cualquier duda, aclaración. Tenemos una página que es idetconcilium.com.mx, a la cual a través de ahí pueden tener el calendario de los cursos, la información acerca de la maestría, en la cual estamos a sus órdenes. Gracias al contador Iván Escalante, felicita por el webinar, y lo mismo Jesús Alberto, felicidades al equipo y al expositor, nos escuchamos mañana. Gracias. Así es, en punto de las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, mañana tenemos otra cápsula y a las 12 otra más. Vamos a hablar de los anticipos y en la de las 12 de la tarde del comprobante global, que ocasiona muchas multas y clausuras de establecimientos. Claudia, nos ponemos en contacto para ayudarte al inicio de la sesión con los pasos de manera precisa y mañana en punto de las 9. Muchísimas gracias. Gracias y buenas noches. Gracias a ustedes y a Consilium.